el Señor. Edifica tu iglesia, Señor, la cual estamos aquí, Señor, y deseosos de recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Y aunque tengamos gripe, en casa estamos todos con gripe, estamos bien. Yo quisiera que colocaran el título de la prédica, porque a mí me complace saber que Dios hace las cosas como Él quiere, porque yo nunca comento en casa cuál es el título de la palabra ni lo que voy a predicar. Y yo mismo fui sorprendido, pues yo pensaba traer una palabra, pero el Señor siempre hace como Él quiere, ¿verdad? Y entonces, sin dolor, pero perjudicial. Y nosotros hemos visto en Hebreos capítulo 2, versículo 18, de lo que María ha leído esta tarde para arrancar el culto. ¿Me pones ahí Hebreos 2, 18? Todo el texto, lo que ha leído Mario hoy, ha hablado de sacrificio, ha hablado de dolor. Pues por cuanto él mismo fue tentado ¿en qué? En el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, está hablando de Cristo, está hablando de su sufrimiento, y nosotros hoy gozamos de vida eterna, y como acostumbro decir, la salvación es gratis, pero alguien pagó el precio. Y ese precio fue el dolor. Y nosotros, si yo preguntara aquí a quién le gusta el dolor, nadie levantaría la mano, ninguno nos gusta el dolor, ¿verdad? Pero estamos y decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que vivimos por Cristo, que seguimos su palabra, su evangelio. Y el evangelio tiene no sus atractivos como muchos les gustaría, pero tiene un principio. Y el principio empieza exactamente con esto que nosotros tenemos. Por eso he querido colocar sin dolor, pero perjudicial, porque estamos viviendo un tiempo donde los que nos decimos ser cristianos queremos quitar esta parte de nuestra vida cristiana, exactamente el dolor. Cuando la Biblia dice que por las pruebas por las cuales nosotros pasamos, en ellas somos preparados también para consolar a otros. Eso enseña las Escrituras. Entonces, como cristianos, nosotros entendemos que el fin de todo el dolor sucederá cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Mientras Cristo no venga, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el dolor no es algo que no agrada a nadie y que de alguna forma todos intentamos evadir por considerar muy desagradable, y sí lo es. Y cómo no, a razón de esto la medicina en su evolución ha trabajado mucho con el fin de aliviar el dolor. Pero la gran pregunta es, ¿el dolor es malo siempre? Una buena pregunta, ¿verdad? Ya que intentamos evadir tanto, ¿el dolor siempre es malo? Sería una buena pregunta. La respuesta es no, por muy raro que nos parezca. El dolor ni siempre es malo. ¿Por qué, hermano? Porque en ocasiones el dolor ayuda a localizar un problema que debe ser tratado en el cuerpo, ¿verdad? Para los que han tenido el pequeño dolor de riñones o cólico nefrítico, como quieran llamar, cuando llega al médico, si no estás en una crisis, porque ya te dieron una pastillita anteriormente para que te alivie el dolor, el médico te pone de lado y te va dando toque hasta que cuando él dé donde es el dolor venga y ¡tum!, te mete una puñalada. Y él dice, es piedra en el riñón. El dolor ayudó a localizar dónde está el problema. Entonces no siempre es malo, porque si no tuviese dolor, ¿cómo descubriría que mi riñón tiene un problema?
y podría agravar el problema. Por lo tanto, cuando el riñón entra en crisis porque no está funcionando adecuadamente, el dolor es una bendición, aunque es desagradable. No vamos a decir que es agradable, pero sí es efectivo para que la zona que necesita ser tratada sea descubierta lo más rápidamente. O el efecto fisioterapéutico en el cuerpo que indica que está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Es doloroso, ¿verdad? Por lo tanto, el dolor puede ser una herramienta valiosa para protegernos. ¿Qué dice, hermano? Sí, cuando usted hace el curso de primeros socorros, que habla qué es lo que tiene que hacer, si siente un dolor en el pecho, si te duele la cabeza, los que tenemos tensión, problema de tensión, cuando duele aquí por detrás, automáticamente metemos el brazo en el tensiómetro para saber si la tensión está alta o baja. El dolor está advirtiendo, hay un problema. Entonces, es una herramienta que nos protege. Dios la colocó ahí por alguna razón, ¿verdad? Así que aquello que consideramos fastidio, en verdad solamente es parte del proceso. El crecimiento conlleva consigo dolores, y a veces con mucha intensidad y otras con menores intensidad. Pero todos queremos crecer, ¿sí o no? Entonces, ahí va la primera buena noticia. ¿Queremos crecer? Y deseo que todos quieran crecer. Pues de antemano piensen, el crecimiento conlleva dolor. ¿Qué dice, hermano? Sí, porque es sacrificio. Pero el libro de Hebreos dice que Jesucristo no miró su momento de dolor, sino que miró más allá. Y Él miró lo que se había propuesto por medio de su dolor en la cruz del Calvario, poder dar vida eterna. Y hemos leído hoy en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, que ahora Él nos ha llamado hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Pero que era necesario la deuda de la caída del hombre en el Edén ser cobrada, y Dios cobró en su Hijo Jesucristo. El profeta Isaías, si no me falta memoria, en el capítulo 53, él dice, quiso Dios quebrantarle. Entonces, nosotros infelizmente vivimos una realidad a veces muy diferente, o consideramos como algo fastidioso que no queremos tenerlo en nuestra vida, pero que es necesario, sobre todo cuando se trata del crecimiento, porque es parte del proceso, me guste o no. Infelizmente, este afán de ausencia de dolor ha alcanzado a los oyentes del Evangelio, o mejor dicho, a los creyentes de este siglo, que buscan o desean crecimiento espiritual indoloro. Entonces, otra buena noticia, no existe crecimiento sin dolor. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué ánimos? Yo no vine a darles ánimos, yo vine a decirles la verdad. ¿Por qué? Porque si usted sale de aquí creyendo que usted va a tener un encuentro con Cristo, que usted va a buscarle de todo su corazón y que todo va a ser mar de rosas, usted va a salir de aquí engañado. Cuando surja el primer dolor, se va a echar atrás. Eso dice la parábola del sembrador. Dice que una semilla cayó entre espinos, y cuando vino las luchas y los problemas, ¿qué fue lo que hicieron? Desanimaron. Y la Biblia dice que solo van a heredar el reino de Dios, que solo van a alcanzar la eternidad con Cristo aquel que persevere hasta el fin. Y cuando Jesús hace una invitación a nosotros, Jesús nos hace esa invitación para que nosotros, por medio de su dolor en la cruz del Calvario, seamos libres de condenación eterna, que es dolor eterno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque algunos quieran un evangelio indoloro, el evangelio causa en nosotros el proceso del nuevo nacimiento.
Y el nacimiento, por mucho que amamos la vida, estamos aquí, yo estoy hoy aquí hablando de brazos abiertos y dando gloria a Dios y alabando a su nombre, pero hubo una señora que estuvo dispuesto a pasar dolores para que yo naciera. Increíble, ¿verdad? Todas las que son madres saben que no es fácil. Algunas han optado por la epidural. Y cuando Mari fuimos al hospital para que naciera Aarón, a ella se le ofreció la oportunidad de no parir con dolor. Gracias a Dios no le dio tiempo, ¿verdad? Aarón nació antes de tiempo. Pero hablando con el matrón decía, mira, la epidural no es todo lo que pintan, porque todo aquel que lleva la epidural, el proceso para nacer la criatura es más largo. La madre no sufre, pero el bebé sí sufre, porque la madre no siente las contracciones y no sabe exactamente el momento que tiene que empujar para que salga la criatura. Por lo tanto, él tiene que hacer un trabajo más fuerte para poder salir. Entonces, si tardara media hora, como mínimo va a tardar 45 minutos, 1 hora en nacer la criatura. Entonces quiero decirles una cosa, el nuevo nacimiento en Cristo es toda una vida, es el proceso. Algunos estamos queriendo escapar del sufrimiento, algunos no queremos dolor, algunos no queremos pasar momentos difíciles, algunos incluso venimos a Cristo porque lo estábamos pasando muy mal y el Señor ha tenido compasión y nos libró en ese momento. Pero eso no significa que el dolor va a dejar de existir en mi vida. Sigue existiendo. Si yo soy consciente de esto, yo no voy a dejar mi fe en Cristo porque estoy pasando momentos de dificultades, sino que me voy a agarrar a Cristo porque yo no quiero pasarlo mal toda la eternidad por no haber abrazado a Cristo. Entonces, este debe ser el entendimiento del Evangelio. Entonces, si queremos crecimiento, y hemos dicho que sí, debemos de saber que no es indoloro. Jesús, cuando enseña como punto número 1 a aquellos que quisieran seguirle, dice lo siguiente, Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Entonces, todos los días debe de cargar con su cruz. Cuando nosotros hablamos de cruz, sobre todo que estamos dentro del contexto bíblico, entendemos que cruz es lugar de sacrificio. Y dice, cada uno tome su cruz cada día. El sacrificio, tu dolor, tus dificultades, tus caídas, no es razón para dejar de seguir a Cristo, porque Jesucristo dice, con esto ustedes síganme cada día. Este fue el mensaje de Jesucristo. Sigue siendo la invitación de Jesucristo para nuestro día. Entonces, Jesús dice primero, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, renúnciese. ¿A quién? A mí mismo. ¿Es fácil negarnos a nosotros mismos? ¿Eso es fácil? No es fácil, yo no sé para ustedes, por lo menos para mí no lo es. Yo no vengo aquí a venderme de santo, santo, santo. Yo vengo aquí a adorar al que es santo, santo, santo. Negarnos a nosotros mismos no es fácil. Luchamos un día tras otro con diferentes problemas personales en nuestro carácter, que es nuestra cruz, sobre todo cuando tomamos conciencia del Evangelio y sabemos que determinadas actitudes nuestras no agradan al Señor. Y si he conocido al Señor, si he valorado su sacrificio en la cruz del Calvario, si he entendido que para que yo pudiera ser libre de condenación, Cristo soportó un dolor en el cual yo no estoy
capacitado para soportarlo, entonces lógicamente yo me quedaré triste porque no estoy respondiendo a la altura del sacrificio de aquel que me amó cuando estaba en tinieblas, dice las Escrituras. Por lo tanto, ese es el primer requisito para ser discípulo, para ser hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, negarnos a nosotros mismos. El segundo, ya hemos leído, tome su cruz cada día y sígueme. Pero parece que para algunos esto ha cambiado, porque no quieren obedecer el primer requisito, renuncia. Jesús no está imponiendo, me gustó observar esto, Jesús no obligó a nadie, o Jesús está diciendo, ustedes todos tienen que ser. Jesús dice, ¿algunos de ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Algunos de ustedes me quieren seguir? Entonces, para seguirme, ustedes tienen que negarse a ustedes mismos. Es una invitación de Cristo. Y lo interesante es que cuando Jesús hace esa pregunta, si nosotros leemos versículos anteriores, nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús estaba hablando a una multitud que solo de hombre había 5,000. Que lo habían seguido. Ponme el versículo 11 de ese mismo capítulo. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces, muy bien. ¿Por qué entonces Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, me siga? Si alguno me quiere seguir o venir en pos de mí, si había una multitud enorme, había 5,000. No nos podía parecer raro. Esa pregunta no puede parecer raro a todos los que estamos aquí hoy sentados en nuestra silla y a mí que estoy en pos de la palabra ahora mismo y predicando. No nos parecía raro si esta pregunta fuera ahora, si yo preguntara ahora mismo, ¿alguien quiere seguir a Cristo? Nos parecería raro. Pues Jesús es eso mismo que está haciendo a una multitud que ya estaba, que ya le había seguido, que Jesús lo había recibido, que Jesús había predicado, que Jesús lo había sanado. A esta gente Jesús pregunta, si alguno quiere seguirme o seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿por qué esa gente había buscado a Jesús? Si no eran discípulos, porque esa es la idea, ¿verdad? Entonces, Jesús no obligó a nadie, simplemente dijo, si alguno quiere venir, entonces, renúnciese, ¿verdad? Ya hemos hablado, ya estaban siguiendo. Pero cuando la gente se dio cuenta que Jesús no estaba en determinado lugar, pues salieron. Y como hemos dicho, Jesús les recibió, Jesús les predicó, Jesús les curó, Jesús les alimentó. Pastor, en ese versículo no está eso. Pero mire el versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 12 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. ¿A quién? Entonces los alimentó. El que tiene curiosidad sigue leyendo y más abajo va a encontrar que había 5,000 hombres, más mujeres y niños. Entonces había una buena cantidad de gente, ¿verdad? Entonces Jesús sabía que ellos le estaban siguiendo, que ellos habían ido detrás de él, pero Jesús sabía que ellos no eran discípulos. Entonces la gran pregunta, ¿pero está escrito que le seguían? Sí, claro que sí, pero solamente curioseaban. Si nosotros seguimos leyendo todo el texto, nosotros vamos a entender que lo que ellos querían ver eran los milagros, les parecía bien comer gratis y opinar al respecto de su mensaje. Eso mismo ocurre con la iglesia. Si nosotros hoy hiciéramos una fiesta y tuviera comida, no hubiese ni una silla de esta vacía. Todos estarían aquí.
Y algunos opinarían con respecto a la predicación de esta tarde, con todo su derecho, porque son libres para opinar, pero su interés no estaba en Cristo, estaría en lo que iban a comer. Por eso Jesucristo le dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque algunos de nosotros en este siglo, intentando evitar el dolor de la renuncia, de seguir haciendo lo que yo quiero, nos escudamos en algo llamado gracia, que es real. Es gracia de Dios que Cristo haya muerto en el Calvario para que yo tuviera vida eterna. Y el libro de Efesios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesios, dice que esto no viene de nosotros, es don, es regalo de Dios. No viene de ninguna obra para que nadie pueda gloriarse. Y Pablo dice en otros capítulos y en otros versículos: y si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en Cristo, porque Él fue quien pagó el precio. Por lo tanto, sin querer acusar a nadie, no quiere decir nada que yo vaya a una iglesia y asista a un culto. Yo puedo ir a la iglesia, asistir culto, cantar, levantar la mano, escuchar la predicación y no ser discípulo. Este es lo que yo entiendo en el texto. Pero hay una invitación de Cristo para nosotros esta tarde. ¿Quieres venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Deja de quejarte, deja de lamentarte. No eres el más desgraciadito de la faz de la tierra. El Señor ha pagado el precio que tú no podías pagar en la cruz del Calvario y no se ha quejado. La Biblia dice: no abrió su boca. Y a los que le hacía daño aún dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estás en Cristo porque no quieres dolor? Tocaste la puerta equivocada, porque todos en Cristo vamos a sufrir. Jesucristo dijo a sus discípulos: por causa de mi nombre os perseguirán, por causa de mi nombre os pondrán en cárceles, por causa de mi nombre os odiarán. ¿Jesucristo dijo eso o no? Entonces, si no quieres sufrir discriminación, no quieres sentir el dolor de que alguien te desprecie, seguir a Cristo es una mala inversión. Pastor, ¿estás predicando a Cristo para que la gente se convierta o les quiere meter miedo? No, yo quiero decir esta tarde en el nombre de Jesús es que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que ni el dolor ni las aflicciones de este mundo presente serán suficientes para separarnos de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Debemos de perseverar en medio del dolor, debemos de perseverar en medio de la persecución, debemos de perseverar con tristeza, debemos de perseverar en todo tiempo, porque esta cruz hace parte de nuestra vida como discípulos de Cristo. Porque Él ha pagado el mayor precio, Él ha sufrido el mayor dolor. Por lo tanto, esta es la intención de este mensaje. Sin dolor, pero perjudicial. Todo aquel que piense que seguir a Cristo es una iglesia, pero seguir con su mismo estilo de vida, no tiene ningún sentido. Entonces alguien me pregunta, dice: soy cristiano, voy a la iglesia, pero sigo en adulterio, sigo en fornicación, sigo en mentira, sigo haciendo lo mismo que hacía antiguamente. Lo único que cambió fue mi dialecto. Antes decía buenos días y buenas tardes y ahora digo Dios te bendiga, pero mi vida no ha cambiado nada. Y esto no es ser discípulo, porque Jesucristo dijo a un gran conocedor de la ley, dice: es necesario nacer de nuevo. Y si hemos hablado ya que nacer de niño pequeñito ya hay dolor, imagínate después de viejo tener que nacer de nuevo. Pues es eso lo que hace el evangelio. El evangelio nos transforma, porque la Biblia dice que Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Nos cambia de lugar.
nosotros tenemos que adaptarnos a vivir en la luz, porque antes en las tinieblas hacía lo que me daba la gana, pero cuando soy trasladado a la luz, entonces aquí hay un Señor que gobierna, aquí hay un Señor que dirige, aquí hay un Señor que es Señor de señores y Rey de reyes, y que juzgará a todos, dice las Escrituras, grandes y pequeños, que nos está preparando para la eternidad, porque en aquel día muchos llorarán, pero será demasiado tarde. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo les ha sido dado, pero han ignorado el mensaje del amor y de la gracia. Por lo tanto, aquellas personas a quien Jesús interroga o les dice, no renunciaban a nada. Repito, infelizmente eso sigue siendo así. Multitudes en todo el mundo diciendo Cristo es el Señor, pero no están comprometidos en sobreponer la voluntad de Dios sobre la suya. Ese es el compromiso. Sobreponer la voluntad de Dios sobre la nuestra. Y a veces presentamos determinados temas al Señor y decimos, Señor, confírmanos si es de tu voluntad o no es de tu voluntad. Pero de antemano ya hemos tomado la decisión que es la voluntad de Dios. Y entonces cuando nos sale mal, dice, Señor, pero yo pregunté, pero no esperaste la respuesta. Hiciste lo que has querido. A veces no oímos el consejo de Dios y las cosas nos van mal, pero reclamamos a Dios que nos ha ido mal. Pero el problema no ha sido que Dios ha querido que fuera mal, es que yo no oí el consejo de Dios. Cuando uno no oye consejo, paga las consecuencias. Hace un año, 2 años, yo no me acuerdo, en un campamento de jóvenes le dijeron, cuidado, no estés corriendo porque te cae y te hace daño. No me hizo caso, se resbaló y una gotita de agua cayó y partió el brazo. Y fueron y parece que aparentemente estaba arreglado. Ahora van a tener que operarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque un tendón quedó fuera de lugar. ¿Qué fue lo que resultó en todo esto? Desobediencia. No oí consejo. Yo no le obligué, solo le dije, ten cuidado. Y la Biblia nos advierte constantemente, ten cuidado. Pablo escribió a Timoteo, si no estoy equivocado, en su segunda carta, él dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina, de la enseñanza. Queridos hermanos, la gran despreciada del siglo XXI se llama los consejos de Dios, las Escrituras. Algunos solo abrimos cuando venimos a la iglesia. Y otros solo nos acordamos de Dios como los hijos rebeldes cuando tienen dolor. ¿No? Puede ser el tipo más ateo del mundo, pero cuando está sufriendo dolor dice, ay Dios mío, se acuerda de Dios, aunque dice que es ateo. Y no honra ni mamá, ni papá, ni a nadie. Pero cuando las cosas se ponen malas, entonces se acuerda de papá y mamá para sacarlo del fuego. Algunos acordamos de Dios solo de esa manera. ¿Y ustedes creen que Dios se alegra con esto? Para nada. Porque Dios se acordó de ti cuando tú ni siquiera sabías quién era Él. Pagó un precio incalculable. Pedro dice, ni oro ni plata lo podrían pagar, sino la preciosa sangre de Jesucristo. Nosotros decimos que prezamos tanto la vida, pero ¿cuánto tiempo de nuestras vidas lo hemos quemado en el mundo? Yo no sé ustedes, yo quemé casi 11 años y pude haber quedado en el mundo. Si no fuera la misericordia, la gracia del Señor sobre mi vida, yo hoy no estaría aquí. Por lo tanto, queridos, es una palabra para que lo pensemos, ¿verdad? No podemos decir que somos de Cristo y que amamos al Señor sin estar comprometido en sobreponer la voluntad de Él sobre la nuestra.
Algunos confunden la gracia con libertinaje. Y eso de llevar su cruz cada día menos, sufrir por Cristo, no está en sus agendas. Sufrir por Cristo no está en su agenda. Yo he orado al Señor en varias ocasiones cuando era adolescente y decía: Señor, no me lleve para tal parte, porque mi sueño era ser misionero en ese entonces. Pero yo era un misionero que condicionaba al que envía. ¿No? Yo era un misionero que condicionaba al que envía. Yo decía: Señor, yo quiero predicar su palabra, pero yo no quiero ir en tal parte porque allí, Señor, hay mucho sufrimiento. Yo solo quiero ir allí si gano uno y me matan y me voy contigo. Eso es no querer pagar el precio, es no querer negarse a sí mismo. Pero el Señor no hace ni caso quien hace ese tipo de oración, porque Él es Señor. ¿Acaso Jonás fue donde él quería? No, Jonás fue donde Dios quería que él fuera. Entonces, no te creas que tú vas a poder condicionar la voluntad de Dios. Cuanto más resiste, más largo es el proceso. Por lo tanto, más dolor. ¿Te ríes, pastor? Sí, me río, porque es así. Cuanto más te resiste, más largo el proceso. Si el proceso del crecimiento es doloroso, entonces vas a sufrir dolor. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Qué consideración hay al consejo de Dios para nosotros? Sufrir por Cristo no es tu meta. Entonces no sea cristiano, porque ser cristiano es sufrir por amor a Cristo. Ya yo he dicho anteriormente lo que Cristo dijo. Y vamos a ver si lo que estoy hablando es o no es. ¿Por qué no quieren sufrir por Cristo? Porque solo están interesados en sus deseos, con su propia vida y lo que pueden conquistar en esta vida. Si posible, sin dolor en ellos, aunque causando dolor en otros. ¿Verdad? Y fíjate que Jesucristo dijo: así como querás que os trate a los hombres, ustedes los traten a ellos. Pero a nosotros se nos pasa por alto. Cuando queremos algo, lo primero que hacemos es soltamos como venga. No, porque yo soy así. Pero cuando alguien te trata así, te echas abajo, lloras, lamentas y dices: qué injusticia, Señor. No es injusticia. Jesús ya avisó de antemano: como tú trates, serás tratado. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Entonces vamos ahí mismo en el capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, vamos a leer 23, no, vamos a leer el 24. Porque el que quiera salvar, responde, el que quiera salvar, ¿qué sucede? Entonces así el evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, ¿por qué? Entonces Jesucristo mintió a alguien. Jesucristo está diciendo lo siguiente: ustedes quieren seguirme, quieren venir en pos de mí, pues primero néguense a ustedes mismos. El que no negue a Cristo, el que quiere salvar su vida, el que quiere vivir para su propio interés, Jesucristo está diciendo, la pierde. Y el que pierda, porque hay renuncia por causa de Cristo, ¿verdad? Hay renuncia por causa de Cristo. Yo tengo que renunciarme a mí mismo. Si yo les dijera a ustedes esta tarde que el pecado no toca mi puerta y que muchas veces soy tentado por el pecado, yo les estaría mintiendo. Pero cuando el pecado toca mi puerta, yo me acuerdo que yo dije al Señor, cuando le dije, ¿quieres venir en pos de mí? Yo dije, sí. Entonces Jesús dijo, niéguese. Cuando el pecado toca mi puerta, yo le digo, no.
Pero no porque yo soy bueno, sino porque yo me he comprometido con Cristo y yo quiero pasar la eternidad con el Señor. Y la Biblia dice que en el cielo no entra pecado. Pero todos somos pecadores, pastor, sí. Todos somos pecadores. Cuando caímos, dice la Biblia, y si pecades, abogados tenéis para con el Padre. Pero si yo peco deliberadamente, yo no estoy en la gracia ni he aprobado la gracia de Dios. Porque todo el que prueba la gracia de Dios entiende que ha sido amado de una manera especial, de tal manera que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces Él se merece que yo me niegue a mí mismo, porque Él se negó a sí mismo. La Biblia dice que Él se despojó de su gloria, se hizo inferior a los ángeles, se hizo hombre. Soportó humillación. ¿A cuántos les gusta ser humillado aquí? Nadie, ¿verdad? Cristo se ha humillado por ti. ¿No se merece Cristo un poquito de respeto? ¿Sí o no? Se ha humillado. Fue despreciado. Le escupieron, le dieron latigazos. Se burlaron de Él, cosas que a nosotros no nos gustan. La Biblia dice que Cristo hizo eso por nosotros. Cuando aún éramos pecadores y vivíamos en las tinieblas y regocijábamos en nuestros pecados. Hoy en día no nos regocijamos en Él. Versículo 25. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado al mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Va a servir de algo? ¿Te servirá de algo engañar a alguien para hacerse millonario? No te servirá. Los ricos son los más felices de la faz de la tierra. Yo no digo, yo conozco poco de encuestas, pero ustedes preguntan a Will sobre encuestas, que él sabe más de encuestas que yo. Pero la encuesta dice que hay un número relevante entre los ricos que se suicidan. Y si no me falta la memoria, he leído en algún momento que hay más suicidio entre los que son ricos que los que son pobres. No, eso no puede ser, pastor, porque tú nunca has tenido dinero suficiente para saber lo que te puede causar la riqueza. Pero de una cosa estoy cerca, cierto, seas rico o seas pobre, si tienes a Cristo, tu vida tendrá equilibrio. Porque sufrir con Cristo no es lo mismo, no sufro solo. El que sufre con Cristo, Jesucristo dice, yo voy a enviar el Consolador. Es consolado. El que tiene dolor con Cristo será consolado en sus dolores. Porque nuestra esperanza, porque en Cristo hay esperanza, nuestra esperanza no es solo en este mundo. El apóstol Pablo dice, si mi esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, yo sería el más desgraciado de todos los hombres. Entonces, no es el problema no es que yo tenga dificultades en mis día a día. El problema es que en mis dificultades diarias, si no tengo a Cristo, no tengo esperanza para perseverar y para seguir luchando y batallando. Eso era lo que pasaba con aquellos seguidores que estaban con el Señor. ¿Qué soy entonces? ¿Seguidor interesado o discípulos de Cristo? Porque yo puedo estar entre las multitudes, pero no ser parte de Él. Juan, escribiendo una carta a la iglesia de Jerusalén, si no me falta la memoria, él dice, estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De quién somos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos renunciando cosas en nuestra vida por amor a Cristo? Eso va mucho más allá, la renuncia va mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Pablo dice lo siguiente con respecto a la renuncia, dice, si come carne escandaliza a tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Verdad que sí? Pero tú estás dispuesto de hacerlo por su hermano. Cuando a veces sucede esas cosas entre nosotros en el cuerpo de Cristo,
la respuesta más sencilla es: tienes que madurar, hermano. Sin embargo, el que tiene que madurar es el que se cree que está maduro. Por eso Pablo dice: el que se cree que está de pie, cuídese que no. Hay muchas cosas. Cuando no queremos renunciarnos a nosotros mismos, no beneficiamos el cuerpo. Porque el cuerpo debe de trabajar en conjunto para que las cosas funcionen bien. Ese dedo no puede decir que no necesita este. ¿Por qué, hermano? Porque en conjunto ellos hacen fuerza, tiene agarre. Pero si me faltara este, el agarre no es lo mismo. Y si me falta ese, ¿para qué decir? Porque estos aprietan, pero este sobreaprieta a este cuando hago fuerza. Nosotros nos necesitamos. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos, incluso dentro del cuerpo. Porque estamos interesados que todos crezcamos parejo, iguales, para que el cuerpo no vaya cojeando por ahí, sino que la iglesia de Cristo camine de pie, mirando de frente y anunciando que Cristo es el Señor. La carrera del discípulo no es fácil, porque tenemos que dejar todo aquello que no nos parece mal. Porque aquello que nos parece mal, no hace falta ni que le predique el evangelio. Ya él va a tomar actitudes para cambiar porque le parece mal. Pero la carrera del discípulo no es fácil, porque tenemos que dejar todo aquello que no nos parece mal, pero que enreda con mucha facilidad, que nos gusta pero desagrada a Dios, perdiendo de vista las obras de las tinieblas y fijándonos cada día más en Cristo, aprendiendo de Él que aunque duela en el presente, soportamos porque nuestra esperanza y nuestro gozo está en pasar con Él la eternidad. Esa es la carrera del cristiano. Y para terminar, quiero terminar con Hebreos capítulo 12, porque ese era el texto que yo quería predicar en él hoy, pero no era el que yo tenía que predicar. Y ese texto es la carrera del cristiano. Y mire el consejo del escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ¿qué debemos de hacer? Despojémonos también de todo peso y del pecado. ¿Qué es lo que hace? Que tan fácilmente nos envuelve. Hoy más que nunca, las redes sociales, el internet trajo un mundo para envolver cualquiera en cualquier problema. Con un teléfono móvil te pegas 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas y cuando te ves, voló el tiempo. Uy, me quedó cosas por hacer porque me entretuve aquí y me pasó el tiempo. Cuando doblamos rodilla para orar, los que pueden doblar rodilla o nos ponemos a orar, 5 minutos nos parece una eternidad. Estamos siendo envueltos, ¿verdad? Fácilmente. Pero dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es increíble, ¿no? Porque correr la carrera con paciencia es como que no cuadra. ¿Cómo corro y tengo paciencia? Porque usted no fue llamado para una carrera de 100 metros lisos. Usted fue llamado por una carrera de fondo. Eso es saber correr. El que corre un maratón no sale a la primera a 200 por hora, sale despacito. Los que van de adelante, enseguida se sofocan, empieza a cansar, y el que viene detrás constantemente, pin, 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 pin. Solo los últimos kilómetros, los últimos 1000 metros, los últimos 500 metros es donde aceleran. La iglesia está en sus últimos minutos. ¿Cómo está nuestra carrera? Corramos, espabilémonos, oremos más, leamos más la palabra, buscamos más dirección de Dios, seamos más cercanos a Cristo,
Porque en los últimos días no quiere creer, no están obligados a creer. Nosotros aquí no estamos tratando de lavar el cerebro a nadie de que alguien haga lo que nosotros decimos. Lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y atendiendo los consejos de las Escrituras. Y el apóstol Pablo ya dijo en aquel: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él, ¿qué fue lo que hizo? Hermanos, el dolor hace parte de nuestra vida personal con Cristo como cristianos. Soportemos, menospreciemos a los que al menosprecio de otros. Porque eso fue lo que Cristo hizo, menospreciando ¿qué? La vergüenza. Pero con eso, ¿qué fue lo que sucedió? Se ha sentado ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Y hemos leído hoy que a él se sujetaron todas las cosas, incluyendo la iglesia, la cual él es el cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros fuimos llamados a una carrera, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Versículo 3. Considera pues, ¿a quién debemos de considerar? Aquel que soportó ¿qué? Tal hostilidad de los pecadores para que no canséis en vuestro corazón. El dolor no es razón. Cuando tenga dolor, cuando tenga dificultad, cuando alguien te desprecie, mire la cruz de Cristo y acuérdese qué fue lo que él pasó por culpa mía y tuya. Pero que no se echó para atrás, él permaneció. Por lo tanto, eso es lo que debemos de considerar. Por eso nos debemos desanimar, porque hemos entendido que hay un ejemplo en Cristo que nuestra vida cristiana es con dificultad. Y la Biblia dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni las densas, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a considerar hoy tomando la cena del Señor. Considerar que su sacrificio, que su dolor nos ha hecho libre de pasar una eternidad con la ausencia perpetua de Dios. Los que son hijos, ¿verdad? Y también para los que son padres, porque voy a usar un ejemplo muy presente para nosotros. Los que son hijos, por norma general, no quieren estar bajo las ordenanzas de su padre en su casa. Y entonces cuando hablan entre los hijos, dicen, no, mi padre es un pesado, no me deja hacer nada, no me deja salir, yo tengo hora para llegar. Y si no lo hago, me come el coco, me habla y me dice de todo, es capaz hasta de meterme un cogotazo. Pero cuando el Señor lleva a papá y mamá, dice, ay, qué falta me hace. Demasiado tarde, tenía que aprovechar mientras estaba vivo. Entonces queremos honrar la memoria, hermano. La memoria no sirve de nada. Honra en vida, es un dicho, es un mandato bíblico. Honrar a papá y mamá mientras hay vida. Después de muerto, no me hace falta que me lleve flores, no me hace falta nada. ¿Por qué? Porque yo ya no estaré presente para nada. Abrázame, bésame, quiérame, obedezca mientras estoy vivo. Sea el gozo de mi corazón. ¿Entendemos? Honre a Dios ahora, porque ese es el tiempo que Dios te está dando para pedir perdón y para perdonar. Para honrar y ser honrado, porque la Biblia dice que el que honra recibe la honra. Dios te honra. Yo no busco que la gente me reconozca, pero cuando yo honro a Dios, Dios me honra. ¿Y sabe dónde Dios más me va a honrar? Cuando en aquel día se abre el libro de la vida y describo allí quién soy, quién fui, qué hice, lo que no hice. Pero venga Cristo y diga, yo pagué el precio.
él no puede ser condenado. Entrad y recibid por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No existirá honra más grande que esta. Esta es la mayor honra que nosotros podamos tener, que siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. ¿Que nos van a acosar? Sí, nos van a acosar. ¿Que nos van a apuntar? Sí, nos van a apuntar. Porque si uno de ellos le dice algo, boquita cerrada. Pero si uno de la luz le dice algo, le vas a ofender gravemente y te va a poner en contra de la pared y te va a machacar. Pero recuerda que hicieron lo mismo con Cristo. Es verdad, tenemos que entender que hay una nube de testigos y tenemos que dar testimonio de Cristo. Sí, es verdad. Pero si pecamos, tenemos abogado. Porque no somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos porque Cristo ha entregado su vida en la cruz del Calvario. Y todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo es tratado en su carácter. Por eso el cristianismo, la vida cristiana, es una vida de dolor, porque Dios nos trata directamente en nuestro carácter. Y Dios va tratando poco a poco, va exprimiendo, ¿verdad? Para que haya aceite de olivo, la fruta debe de ser exprimida, machacada, para poder sacar el aceite que tanto nos gusta. Para que Cristo sea visto, nosotros vamos a ser exprimidos, para que se quede solamente la esencia. Este es el proceso de Dios en nuestra vida. Si tú dices que eres cristiano, pero que eres un proceso sin dolor, sepa que puede ser sin dolor, pero será perjudicial, porque entonces no eres discípulo. Porque los discípulos sufren el proceso, porque Cristo sufrió el proceso. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos procesados todos los días. ¿Qué somos? Simples seguidores, interesados solo en las cosas materiales que Dios me puede dar, o estoy interesadísimo en aquello que Él tiene para la eternidad, en tener la esencia de Dios en mi propia vida. Cuanto más presencia de Dios, más pecador soy. Eso es un engaño. Algunos dicen, no, estoy lleno de Dios, yo me siento. Cuanto más presencia de Dios, más pecador soy. Isaías dice que vio la gloria de Dios y dice, me muero. Pero Jesucristo dice, niéguese a sí mismo y sígame. Va a ser un proceso, es una carrera larga. No desanime por causa de los dolores. Persevera aún en medio del dolor, porque Cristo no se echó para atrás en la cruz del Calvario. Pero un día todo eso va a terminar. Crujir de dientes, dolor, tristeza, llanto, las lágrimas se van a hacer secadas. Todo eso va a pasar, pero cuando ya estemos con Cristo. Mientras tanto, corramos sin desanimar a la carrera que nos ha sido propuesta en Cristo. No es sin dolor, ese es el mensaje. El proceso tiene dolor, pero es seguro porque Él ya ha vencido el mundo, dice su palabra. Amén. Así que espero que esa palabra quede grabada en nuestros corazones y sepamos que no hay un evangelio en el cual el dolor esté excluido de él, porque hace parte de nuestro proceso. Amén. Y es bueno cuando pasamos el proceso, nos alegramos y saltamos de alegría y decimos, oh Señor, qué bueno es Dios. Pero mientras haya vida y Cristo no venga a buscar a su iglesia, el proceso seguirá en nuestras vidas. No te echo para atrás en medio del proceso. Amén. Así que el Señor le bendiga a los hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales, y vamos a pasar ya de inmediato a la segunda parte de nuestro culto.
Y quiero leer